En esta sesión, en la que trabajamos los aspectos básicos de las funciones, vamos a presentar el concepto de imagen de un punto y vamos a relacionarlo con las coordenadas de un punto que forma una función. Lo haremos de la mano del científico Isaac Newton y lo estudiaremos desde un punto de vista gráfico y analítico. El concepto de imagen de un punto podrá saberse simplemente conociendo la representación gráfica de mi función o simplemente conociendo la expresión algebraica o analítica de la función. Empecemos estudiando la imagen de un punto desde un punto de vista gráfico. Primero vamos a definir el concepto de imagen de un punto. La imagen de un punto X es un valor, es un número, y que le corresponde según la información que se extraiga de la función. Por ejemplo, si la función viene expresada de forma gráfica, como en este ejemplo, llamando a la función f, vamos a estudiar la imagen del punto x igual a 3. Como me refiero a la x, lo vamos a colocar sobre el eje de las x, y ahora vamos a plantearnos quién será su valor. Observa bien cómo calcular el valor de esta imagen. Para ello vamos a seguir el camino de la flecha, que inicialmente indica dónde está el valor x, viajará buscando verticalmente la función y cuando la encuentre va a rebotar hacia el eje de las y como si fuera un espejo. Entonces encontrará su imagen, siendo esta f de 3. Que es como se lee la imagen del punto x igual a 3. Pero podremos calcular su valor, que será exactamente al punto sobre el eje de las y al que hemos terminado. En este caso será 4. Luego f de 3 es igual a 4, o la imagen del punto x igual a 3 es el valor y 4. Si nos planteásemos la imagen del punto x igual a 4, tendríamos que hacer el mismo ejercicio. Para ello vamos a observar el x igual a 4 sobre el eje de abscisas. Vamos a subir la mirada vertical hacia la función hasta que encontremos a esta y rebotaremos horizontalmente buscando el eje de ordenadas o y. Entonces habremos encontrado f de 4 o la imagen del punto x igual a 4, que en este caso tendrá por valor 2. Del mismo modo nos podemos preguntar la imagen del punto x igual a menos 2. Para ello no tendrás más que buscar sobre el eje de abscisas x igual a menos 2 y subir verticalmente hasta la función. Entonces rebotar y buscar a qué altura sobre el eje de las y se encuentra. Entonces habrás encontrado f de menos 2, que en este caso en particular tendrá un valor de 0. Del mismo modo podríamos continuar calculando imágenes de puntos x de esta función f. A modo de resumen, y para evitar tener que escribir tanto, en matemáticas vamos a resumir toda esta información del siguiente modo. Por ejemplo, diremos que la imagen de x igual a 5, referida a la función f, es 0 y se simboliza como aparece en pantalla. También lo podremos leer como que la ordenada de la abscisa 5 es 0 por la función f. O bien podríamos decir que la función f pasa por el punto de coordenadas 5, 0. Luego, en resumidas cuentas, estudiar la imagen de un punto x es encontrar un valor y, que en definitiva no es más que hablar de las coordenadas de un punto x, y por la que pasa una función f. Veamos más ejemplos, esta vez de funciones con una forma gráfica más curiosa que la anterior. Fíjate esta función que llamaremos, por ejemplo, f. Podemos deducir que f de 0 es 0, es decir, que f pasa por el punto de coordenadas 0, 0, o bien que la ordenada de la abscisa 0 es 0. También podremos darnos cuenta que f de 3 es 3, es decir, que f pasa
por el punto de coordenadas 3, 3. Observa este otro ejemplo de una función que llamaremos g. Fíjate que ahora g de 0 es 2, es decir, que g pasa por el punto 0, 2. También g de 3 es 4, y es que g pasa por el punto de abscisas 3 y ordenada 4. De nuevo, solamente tendrás que recordar el juego de flechas y espejo que vimos anteriormente. Veamos un último ejemplo, esta vez de una función llamada h. Fíjate que h de 2 es 3, y es que h pasa por el punto 2, 3. Sin embargo, h de 3 no existe. Si te vas a la abscisa 3, es decir, x igual a 3, y haces el juego de las flechas moviéndose verticalmente hacia arriba, te darás cuenta que no va a poder nunca rebotar en la función, ya que no encuentra ningún punto de ella. Es un punto hueco lo que hay. Luego la flecha seguirá infinitamente hacia arriba sin encontrar la posibilidad de llegar a su imagen sobre el eje de las íes. Todo esto lo resumimos en matemáticas diciendo que h de 3 no existe en este ejemplo.